La Cámara de Diputados está conociendo ya en una comisión y va a vistas públicas el Código Penal aprobado en primera lectura en ese hemiciclo y ya aprobado en el Senado de la República, pero ha generado muchísimos debates, especialmente del sector que piensa que en el código debe despenalizarse el aborto en 3 circunstancias. Hoy vamos a conversar con Natalia Mármol, que es representante de esos grupos que ya han protestado frente al Congreso porque no están de acuerdo con lo que se ha aprobado. Buenos días, Natalia, gracias por venir. Muy buenos días y gracias a ustedes por abordar el tema. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. En principio queremos conocer si ustedes llevarán una posición unificada hoy a la Cámara de Diputados, si eso se ha consensuado, y una vez que conocemos la pieza que ya se ha aprobado en el Senado y que parecería también busca aprobarse en la Cámara, ¿cómo creen ustedes que eso podría variarse? ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, los puntos de la hoja de ruta que ustedes tienen planteado? Sí, sin lugar a dudas vamos a estar presentes en las vistas públicas que inician hoy a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados, como Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, también Foro Feminista Magali Pineda estará presente, y esperamos que ojalá muchas otras organizaciones y personas que hablen a favor de la dignidad y de la defensa de los derechos de todas y todos puedan estar presentes también y conversar con los legisladores sobre este nuevo proyecto de Código Penal. Sabemos que el tema de las 3 causales es un desafío importante que ha sido, digamos, pasado aquí para allá a lo largo de los intentos de aprobación de este código, pero a la vista de lo aprobado en el Senado y lo aprobado liberado de trámite en la Cámara de Diputados la semana pasada, adicionalmente a ese tema, ¿cuáles otros aspectos llaman la atención y son de preocupación del colectivo de mujeres en cuanto a reforzar la dignidad de la mujer humana en la sociedad dominicana? ¿Cuáles son los desafíos? 100%, no solo de la mujer, te voy a hablar incluso más amplio porque como coalición estamos apoyando otras demandas que consideramos además también muy prioritarias en este momento. Es verdad que tenemos urgencia en modernizar nuestro sistema penal. Es necesario aprobar lo antes posible un código penal, pero que sea un código penal verdaderamente moderno, que sea un código penal justo y que respete los derechos que consagra nuestra propia Constitución. No puede ser un código inconstitucional como el que se pretende aprobar en este momento. Uno de los aspectos que hemos estado señalando y que consideramos que responde a una cultura de impunidad que la sociedad dominicana ha enfrentado en las calles, además, y que ha sido asumido también como un compromiso por este gobierno, la lucha contra la impunidad. Y algunos de esos aspectos que consideramos que profundiza la impunidad es, por ejemplo, poner una prescripción de 20 años para los delitos de corrupción. Consideramos que los delitos de corrupción son crímenes de Estado y no deben prescribir, que deben poder ser perseguidos en cualquier momento, porque estando en el poder se tiene la posibilidad de ocultar, de generar dilatación en procesos de persecución para casos de corrupción, en garantizarse impunidad. Entonces no podemos tener un plazo de prescripción que equivaldría a 4 gobiernos para estos crímenes. Exonerar a las iglesias de responsabilidad penal, por ejemplo, es otro elemento que consideramos que no debe estar ahí. Ninguna institución debe estar por encima de la ley. Si vamos a considerar a otras entidades con personería jurídica como entes de responsabilidad penal, porque esta institución es excluida. Y además hemos visto recientemente lamentables casos de curas, de pastores, que han cometido delitos muy graves, muy penosos, muy trágicos, y las instituciones que prestan su legitimidad para que estos actores se ganen la confianza de la gente deben ser responsables también de las consecuencias. Y tampoco estamos de acuerdo con esta justicia especial que se pretende crear para los militares. Los militares no se deben juzgar entre ellos mismos, deben responder a la misma justicia que respondemos todas las personas en República Dominicana. Entonces consideramos que es un código de impunidad por esto, es un código de impunidad además porque protege la discriminación. Sí. Por un lado, intencionalmente se excluye el término orientación sexual, que siempre ha estado en todos los proyectos anteriores, había estado en el 2021, por recomendación de una diputada
se excluye de 3 artículos, del de discriminación, del de homicidio y del de violencia sexual, que estaba como agravante. No sabemos cuál es la intención en excluir esta causa para cometer delitos o agravantes. Y asimismo incluye un párrafo que de alguna manera elimina todo el artículo de discriminación, porque permite que si se invoca la libertad de credo o de repente la defensa de las buenas costumbres al momento de discriminar, de hacer cualquier acto o expresión discriminatoria, entonces tiene protección la persona que discrimina. Y eso también es impunidad. Vamos a ver cuál es la posible salida, porque tiene muchos aspectos de retroceso. Tú mencionas lo de las iglesias, los tribunales militares, eso fue superado aquí hace tiempo para traerlo. Así es, volver hacia atrás, sí, no tiene sentido. Pero los que protagonizan esta modificación hablan mucho de algunos avances respecto a la sustancia química, los ácidos del diablo, hablan de los sobornos públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, el incremento de la tipificación del feminicidio es otro elemento importante. Hay pros y contras, pero lo que traba... Aunque agrega un párrafo diciendo que básicamente habla de feminicidio de hombres, que eso también es cuestionable. ¿Cuál es la salida que ustedes plantean ahora? Porque la discusión es como una repetición de las anteriores. Ahí está el asunto de la interrupción del embarazo, las 3 causales. Así es. Que yo siempre he dicho que las 3 causales son el Código Penal, lo que es la cesantía al Código Laboral. Más de 20 años... y nunca se puede avanzar porque cuando llega a ese punto se tranca. ¿Ustedes llevan alguna posible salida que no sea la objeción a la aprobación de un código que no incluya las causales sobre la interrupción del embarazo? Sin lugar a dudas, nuestras propuestas son muy claras y siempre han sido claras. O sea, la incorporación de las 3 causales en el Código Penal no debería ser una retranca. Deberían los legisladores realmente no solo escuchar, sino tomar en consideración las demandas de la ciudadanía, las de las 3 causales y todas las demás demandas, porque además no son solamente sensatas, no son solamente necesarias, responden a mandatos constitucionales. Proteger los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres es un mandato constitucional. Entonces, lo que exigimos es que seamos escuchadas, pero también tomadas en consideración. Y esperamos que de estas vistas públicas salga una respuesta responsable de nuestros legisladores. Natalia, yo tengo para este movimiento una serie de preguntas que son relativas a la posición que han externado algunos juristas, ¿no? Que consideran que el debate de las 3 causales, por ejemplo, ha carecido de alguna manera de especificidad técnica en las discusiones del Código Penal para que efectivamente puedan llevarse a cabo, más allá de una exposición de motivos en los cuales estamos, por supuesto, siempre de acuerdo. ¿Cómo se hace efectivo, por ejemplo, y lo voy a poner con características que la gente pueda comprender? Caso, por ejemplo, incesto, con el tema de las eximentes. ¿De qué manera científicamente este grupo de mujeres considera, y los legisladores comprenden, además, que se puede incluir esto, conciencia, ¿no? O sea, y sobre todo porque en el sistema jurídico nuestro, dirimir cualquier caso se puede tomar meses, algo que, por supuesto, no está introducido dentro de la lógica de las 3 causales, que no es que piensa que el aborto puede ocurrir en cualquier momento del embarazo. ¿Cuáles son los aportes técnicos que colectivos como el de ustedes ha incorporado a la discusión para que hoy se hable de esto, no desde un punto de vista solamente de lo que nosotras consideramos son derechos, que no debería tener demasiada discusión, pero que se tiene, sino también desde el punto de vista científico y técnico? Claro. El establecimiento de protocolos para ejecutar estas medidas es un paso que debe venir necesariamente después, pero no puede venir si no tenemos un marco legal que los permita. Identificar un caso de incesto o un caso de violación se está tipificado, se persigue penalmente, entonces sí tenemos mecanismos para verificar que efectivamente ha ocurrido una violación, ha ocurrido un incesto, y que frente a esto debe haber una respuesta en el caso que la familia o la víctima así lo decida, de no continuar con ese embarazo producto de esa agresión sexual. Y hay mecanismos para demostrar cuando ha habido una violación. Entonces, eso creo que muchas personas argumentan desde la desconfianza hacia las mujeres.
sea, si permitimos esto, entonces todas las mujeres van a mentir. Claro. Y eso también es una forma de violencia muy clara contra las mujeres. Las mujeres siempre mienten, siempre manipulan. Hay mecanismos para determinar cuándo ha ocurrido una violación y mientras personas argumentan eso, muchas niñas violadas, como esa que fue violada por su padre, Natalia, y por su abuelo. Ustedes han sido invitadas a estas discusiones de la Cámara de Diputados de manera reciente. ¿Cuáles han sido los acercamientos reales que han tenido los grupos legislativos sobre este particular? Para saber de alguna manera si hay algún interés en poner el oído en la sociedad. No. Se hizo la convocatoria pública, unas semanas antes habíamos solicitado una reunión al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no habíamos tenido respuesta. O sea, sí, la verdad es que no hemos sentido un interés en acercamiento, pero vemos de forma muy positiva que se haya respondido a este rechazo social muy fuerte que hemos sentido frente al intento de aprobación de ese Código Penal con estas vistas públicas que se van a realizar hoy. Natalia, la aprobación del código, incluyendo las 3 causales, la despenalización, ¿verdad?, en 3 circunstancias del aborto, fue una promesa del Partido Revolucionario Moderno en campaña y el propio presidente de la República ha dicho que está de acuerdo. En caso de que se apruebe ya en la segunda lectura el código tal y como está, ¿ustedes van a pedirle al presidente de la República que lo observe? ¿Y cuáles serían las medidas que ustedes prevén que van a tomar para hacer valer una idea que ustedes han tenido y que recibieron una promesa del partido de gobierno y que ahora tiene una mayoría en las cámaras legislativas y la tendrá mayor aún después del 16 de agosto? Sí, el PRM fue el primer partido en apoyar públicamente, en decir que apoyaba públicamente por resolución como partido político las 3 causales en el 2017. Luego, durante la campaña presidencial, la primera campaña presidencial, el presidente Abinader también expresó su respaldo a las 3 causales. Luego de haber ganado, volvió a reiterarlo y ahora en esta campaña presidencial también lo ha dicho. O sea, él ha sido muy claro con su posición sobre las 3 causales y como líder del país, pero también líder de su partido, del PRM y de los legisladores que están ahí en ese Congreso, consideramos que debe jugar un rol más asertivo en ese liderazgo y que el mismo PRM como partido también debe ser coherente con los compromisos que ha asumido previamente. Si se aprobara un código penal que excluye las 3 causales y que además mantiene todas estas deficiencias que hemos mencionado anteriormente, que no hemos hablado tampoco del castigo corporal a niños y niñas, por ejemplo, o de la tipificación distinta de la violación dependiendo de quién la ejerce, que es otro de los elementos que hemos criticado. Si pasan con estas deficiencias, sin lugar a dudas vamos a exigir que se observe. El expresidente Leonel Fernández en el 2006 observó un código penal también deficiente. En respuesta a la demanda de la ciudadanía lo devolvió al Congreso y el expresidente Danilo Medina lo hizo en 2 ocasiones. En el 2014, cuando volvió al Congreso y fue aprobado un código penal que incluía las 3 causales, durante un año lo tuvimos vigente y luego lo observó nuevamente en el 2016. Esperamos que el presidente Abinader sea coherente y también haga lo propio cuando llegue el momento de esa decisión, si es que llega. ¿Y si no? Y si no, vamos al Constitucional, porque sin lugar a dudas ese Código Penal sería inconstitucional. Muchísimas gracias a Natalia Mármol, representante del sector feminista que se ha movilizado rechazando el contenido del Código Penal aprobado ya en el Senado y en primera lectura en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a la pausa, gracias Natalia de nuevo, y ya regresamos en Despierta con CDN.